Bueno, mi nombre es Santiago Marrero, por lo que me conozcan. Soy médico de profesión, estudié en la Universidad de La Laguna. Luego estuve en una parte trabajando en medicina de urgencia en el hospital universitario. Otro periodo de mi vida también en atención primaria. Y luego estuve 14 años como gerente del Hospital del Hierro, del IA, del Instituto de Acción Social y Sanitaria del Cambio de Tenerife. He estado como gerente de la Clínica Tara, de CISalud, y he estado también como gerente de la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer. Luego escribí algunos libros, el primero en el año 95, he escrito 4 libros sobre alta tecnología médica, y el último en el año 2019, en septiembre, que lo presentamos en Barcelona, sobre oncología integrativa, sobre un enfoque integrativo del tratamiento del cáncer. ¿Vale? Entonces, durante este tiempo de actividad profesional, donde salí del Servicio Canario de Salud y me dediqué a una actividad privada, y tratando de recopilar información más allá de la medicina convencional, tratando de buscar el origen de los problemas, el origen del asunto, las alteraciones fisiopatológicas en que podrían estar influyendo el devenir de un determinado proceso para intervenir sobre ellos, ¿no? Y no solo intervenir en el proceso de la enfermedad misma, sino previamente a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el enfoque de hoy va a ser una charla sobre cómo prevenir el cáncer, cómo reducir el terreno tumorogénico, un terreno claramente identificado que provoca la aparición de tumores a lo largo del tiempo. La formación de un tumor es un proceso largo, de largos años, un proceso que acontece en poco tiempo, pero sí se dan algunas características que hay que tener en cuenta para tratar de evitarlo, tratar de evitar su aparición, dada la frecuentación y la incidencia que está teniendo lugar en la sociedad actual, ¿no? Entonces, ahí me dirijo. Es un tema complejo también, por otra parte. Intentaré explicarlo de una forma lo más sencilla posible, pero hay algunas palabras técnicas que no voy a poder eludir, ¿vale? Entonces, les ruego un poquito de comprensión, y la charla va a ser aproximadamente de 45 minutos. María me controla el tiempo, y al final sí que haremos un coloquio de aproximadamente 15 o 20 minutos para las personas que tengan alguna cuestión y puedan ayudar a resolver, pues lo haremos en ese espacio. Por lo tanto, no intenten abstenerse de hacer preguntas durante el periodo de la charla, sino la escriben o la registran o la recuerdan para el final. ¿Les parece? Bueno, pues sobre cómo prevenir el terreno generador de cáncer, creo que no se ve bien. Sabes que el número de muertes de cáncer por España pues se incrementó, ¿no? Se incrementó en unas 1.500 muertes con respecto al año 2020. Sin embargo, la primera causa de muerte en España siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, siendo el cáncer la segunda enfermedad de muerte, de mortalidad. Pero estamos hablando de más de 200 tipos de cáncer, de 250 tipos de cáncer, y estamos hablando de una mortalidad de más de 113.000 personas en España en el año 21, 113.000 personas. Y un incremento especialmente de los cánceres que no se daban tanto hace unas décadas, del cáncer infantil, el cáncer en edades juveniles, ¿vale? Esto sí que es nuevo, un rasgo distintivo de los últimos años, en las últimas décadas, de diagnóstico cada vez más frecuente de cánceres en personas jóvenes. Era relativamente frecuente en personas de edad avanzada, porque así vemos que la base del desarrollo del tumor tiene que ver con una base de la respiración de la célula, ahí hay una serie de alteraciones, pero no tanto en personas jóvenes. Pero, bueno, los rasgos distintivos son el envejecimiento, la exposición a factores tóxicos, lo que se llama medicina venenos respiratorios, que afectan a las mitocondrias, el tabaco, el alcohol, pues los propios cosméticos que no sean ecológicos, los parabenos del champú, el aluminio de los desodorantes, la silicona de los protectores solares, las acetonas de las uñas, y hay muchas sustancias, los falatos que contienen los recipientes de plástico o radiaciones ionizantes, ¿no? Incluso el uso del microondas en casa o el uso de wifi, tenerlo encendido durante la noche, ¿no? Eso provoca distorsiones a nivel de la comunicación intercelular, ¿no? Entonces son cosas a tener muy en cuenta, ¿no?
pesado, que es uno de los contaminantes que va a distorsionar no solo la comunicación entre las células, sino que es un gran disruptor endocrino y que además se acumula en el sistema nervioso. La fuente más importante de mercurio, de contaminación de mercurio hoy en día, son los huevos no ecológicos. Los huevos normales, los huevos de la granja. Las gallinas son alimentadas con harina procedente de pescado. Y los pescados tienen, el océano está contaminado por mercurio, los pescados tienen residuos de mercurio. Por lo tanto, las harinas con las que se alimentan a las gallinas no ecológicas, tienen un gran contenido de mercurio. De esos huevos y esa carne va a pasar al ser humano. Y de ahí va a haber un grado de contaminación dependiendo de la frecuencia con que comemos huevos o carne. ¿Vale? También otra de las fuentes de mercurio, por ejemplo, como metal pesado, que es un fuerte disruptor endocrino, es las amalgamas contenidas en esos empastes antiguos que se hacían antes en la boca, y son esos empastes oscuros. Pues esas amalgamas están hechas con un 50% de mercurio, un 30% de plata, un 20% de otra sustancia. Eso va a producir una enorme contaminación de mercurio, ¿no? Y son venenos respiratorios. Otros pesticidas, fungicidas, colorantes, acidulantes, conservantes, son otros de los venenos respiratorios que entran o por vía digestiva uno, de vía alimentaria, o por vía de la piel, la vía cosmética, ¿no? Otros también de los recipientes, por ejemplo, en la casa, los sartenes que tienen teflón, una vez que se rayan, pasan a la comida, si no son sustituidos por nuevos sartenes, pues eso va a ser una fuente de contaminación. Sabemos que la incidencia, algo fijo es que la incidencia de cáncer aumenta con la edad, ¿no? Entonces, hasta los 84, 85 años más o menos aumenta su incidencia. Hay una ley que define un científico que se llama Gomper, que dice que no se sabe muy bien por qué razón, pero se cumple esa ley que dijo Gomper, de que más allá de los 85 años la mortalidad decrece. Se cree que es debido también a una falta de energía para que el propio tumor crezca y se desarrolle, ¿no? Eso lo vemos en la segunda ley de la termodinámica, es decir, que todos los seres vivos tienden a tener una disminución de su energía a lo largo del tiempo, a una pérdida de energía, al desorden, al caos y a la muerte. Esa pérdida de energía previsiblemente va a ser una falta de energía también para el crecimiento rápido de un tumor. Bueno, pero si se produjese un tumor en estos años, iba a evolucionar mucho más lentamente que a través de juvenil. ¿De acuerdo? La causa que dispara el cáncer siempre es la insuficiencia de oxígeno mantenido, lo llamamos en medicina hipoxia. La falta de oxígeno contenido en una célula, la célula pertenece a un tejido, que pertenece a un órgano, es lo que va a disparar el que se convierta una célula sana en una célula tumoral. ¿Vale? Ya veremos a continuación cuáles son las causas de hipoxia, de falta de oxígeno a nivel de la célula. Y hace cambiar la célula de obtener un metabolismo energético a través de la oxidación, de la obtención de energía por degradación de la glucosa en presencia de oxígeno, a otra vía que es una vía fermentativa, que es muy poco eficiente en términos energéticos y donde necesita una gran demanda de azúcar, de hidratos de carbono fundamentalmente, que suban la glucosa. Por lo tanto, otro elemento ligado al desarrollo de un tumor es que comamos con alimentos que hagan subir la glucosa. ¿Les gusta la fruta? Sin comentarios. Sin comentarios. Entonces, por lo tanto, no es la genética, Se creyó inicialmente, los primeros Watson, un investigador, creyó que y determinó que el inicio de un tumor era debido a alteraciones en el ADN. Pero luego, años después, se ha descubierto que las alteraciones de ADN son la consecuencia de los venenos respiratorios y la afección de las células en un determinado territorio. No es el origen del tumor, es la consecuencia del tumor. Digamos que pocos cánceres son de tipo genético. La mayoría de los cánceres son de índole epigenética. Quiere decir, a lo que estamos expuestos, al esposoma, aquello que les acabo de contar hace un momento. La cantidad y la incidencia de venenos respiratorios que rodean las células de un determinado tejido, que la llevan a la hipoxia, y esas células lo obligan a cambiar de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. En lugar del ciclo de Krebs se utiliza otro ciclo que se llama ciclo de Cori.
una energía muy eficiente que demanda altos niveles de glucosa. ¿Vale? Entonces, las características de un terreno proclive para el cáncer serían una hipoxia crónica, una falta de oxígeno crónico, o sea, alargada en el tiempo, crónico decimos de más de 6 meses, alargada en el tiempo sobre unas células determinadas. Allí donde va a aparecer luego el cáncer, la mama, el colon, el pulmón, la vejiga groguina, los bronquios, los huesos, ¿vale? Entonces, una falta de oxígeno alargado en el tiempo, cuyo intento de reparación es ejecutado por el organismo, pero ahí tiene que tener a mano una serie de minerales, una serie de vitaminas, de ácidos grasos y de enzimas para poder resolver esa falta de oxigenación y poder reparar el daño que se está produciendo en un tejido. Si tenemos carencias de esos minerales, esas enzimas, esas vitaminas y esos coenzimas, no va a poder repararse esa lesión. Y definitivamente la célula va a tener dos caminos. Una vía que se llama apoptosis, la muerte natural de la célula. En la mayoría de los casos ocurre eso, porque por un estudio, se llama estudio de China, se comprobó que todos a lo largo de nuestra vida desarrollamos varios tipos de cáncer, todos, pero no tienen expresión clínica, porque el sistema inmune es capaz de acabar con esas células tumorales, por la vía de la apoptosis, de la muerte natural, o por la vía de encapsulación de esas células a través del colágeno generado fundamentalmente por un precursor muy importante que veremos después, que es la vitamina C. ¿Vale? Entonces todos generamos a lo largo de nuestra vida varios tipos de tumores, pero no se expresan clínicamente, por lo tanto no son diagnosticados, pero todos generamos tumores. ¿Vale? Otro elemento que está presente en el terreno tumorogénico, como decíamos, es la hiperglucemia crónica, o sea, los estados de azúcar elevados en sangre. No se necesita ser diabético. Por supuesto, los diabéticos tienen más frecuencia de presentación de tumores que los no diabéticos. Eso está súper demostrado. Pero no es necesario ser diabético para favorecer la nutrición de la célula tumoral. Solo basta con que el azúcar en sangre esté subiendo constantemente. ¿Y eso le gusta la fruta? No sé si había hecho la pregunta antes. ¿Había hecho? No me acuerdo. ¿Le gusta la fruta? Vale. Ahí lo dejo. Bueno, la inflamación crónica. La inflamación crónica es otra consecuencia derivada de varios aspectos. Uno, lo que más nos inflama es la subida del azúcar. Vale. Todo lo que termine en oso es un azúcar. La fructosa le suena de donde viene. Vale. ¿Te gusta la fruta? Eso es lo que más nos inflama. En segundo lugar, el cortisol. El cortisol, derivado del estrés, la hormona de la alarma, provocada por un estrés crónico mantenido en el tiempo, sea la causa que sea, a la célula no le importa, ¿no? Al metabolismo no le importa porque tú estás elevando tu nivel de cortisol, no sabes si es por una hipoteca, por un divorcio, una separación, por una mala situación en el trabajo o por disonancia con tus amigos, no sabes por qué. Pero el cortisol en sangre es un gran depresor del sistema inmune y eleva las interleuquinas inflamatorias, una serie de citoquinas, de fracciones proteicas del sistema inmune que mantienen y perpetúan esa inflamación, ese estado inflamatorio. ¿No? La acidosis, se ha visto que se vio que el terreno tumorogénico también, las células estaban rodeadas de ácido láctico, pero luego se ha demostrado posteriormente que no es una derivación del tumor ya en marcha y no es algo que ocurre antes del tumor para provocar el tumor, sino es algo como consecuencia de un mecanismo de defensa de las células tumorales que se rodean en su degradación de altos niveles de azúcar, de ácido láctico alrededor de un tejido, y eso hace más difícil el ataque del sistema inmune a esas células tumorales. O sea, que viene a ser como un mecanismo de defensa de las células tumorales para defenderse de un sistema inmune que intenta atacar. El estrés oxidativo es algo que cuando se desencadena un fenómeno de baja producción de antioxidantes, entramos en un estrés oxidativo que en muchas de las ocasiones es beneficioso, pero algunas de ellas no lo es, por falta de síntesis de los antioxidantes que son necesarios que generen nuestro hígado. Y veremos cómo a veces procesos de acumulación de toxinas a lo largo del tiempo, y al haber intervenido por procesos de detoxificación del hígado, hacen que el hígado sea incapaz
de fabricar antioxidantes y se rompe este eje de estrés oxidativo, favoreciendo la oxidación en favor de los antioxidantes, en contra de los antioxidantes. La presencia de algunos virus, de algunas bacterias, también se han relacionado, de hongos y parásitos, se han relacionado con determinados tipos de cáncer. Por ejemplo, el papilomavirus con el cáncer de cuello de útero. Hay el linfoma de Burkitt, se ha relacionado con el Epstein-Barr virus. Y así otros virus que están presentes en algunos órganos y tienen relación con algunos tipos específicos de cáncer. ¿No? Entonces, el ser humano tiende a vivir a toda costa y tiende a reproducirse a toda costa. Se está dando hoy una paradoja hoy en día, que el ser humano es el único animal mamífero que está por conseguir vivir más años después de la etapa reproductiva que antes de la etapa reproductiva. Se calcula que la etapa reproductiva es más o menos hacia los 47 más o menos 2 años. Pues el ser humano está a punto de pasar a tener más vida, o sea, vivir más años después de la etapa reproductiva que antes de la etapa reproductiva. Todos los seres vivos tenían un comportamiento en el que más allá de la etapa reproductiva tienden a caer al desorden, por la segunda ley de la termodinámica, a la pérdida de energía, al desorden, al caos y a la muerte. Pues se está produciendo la paradoja de que vamos a vivir más tiempo después de la etapa reproductiva que antes. Por lo tanto, la población va a ser más longeva, también con más calidad de vida, pero a ver quién soporta el sistema. Algo también tendrá que cambiar las leyes económicas y todo eso, porque a ver quién sustenta el soporte de una población inactiva y quién paga eso para sufragar los gastos de una población que sigue viviendo. También se sabe, en base a la ley de Henry, que nosotros tenemos un número de divisiones celulares a lo largo de nuestra vida. Eso decía Henry, un científico, que dice que ese número de divisiones celulares se puede intensificar según la intensidad en el vivir, la intensidad metabólica, y se puede hacer que las divisiones celulares ocurran más rápido. Cuanto más alta es la intensidad en el vivir, más se acorta nuestra vida. Hay que vivir un poquito más. Quiero decir, pausar el ritmo de intensidad metabólica, de intensidad en el vivir hay que pausarlo un poco, porque las divisiones celulares son finitas. Eso también lo corroboraron los premios Nobel del año 2017, que hablaban sobre el acortamiento de los telómeros. ¿Saben? De los extremos del ADN, del material genético, que se acortan a mayor velocidad según la intensidad en el vivir, la intensidad metabólica. Se acortan más lentamente y nos dan más años de vida cuando se van acortando más despacio. Hay algo muy interesante que es la ley de fuga. La ley de fuga es una ley física que habla sobre la velocidad en que deben alcanzar un cohete, una nave espacial para romper la órbita terrestre, ¿no? Más de 11.000 kilómetros por segundo para romper la acción gravitatoria de la Tierra, ¿no? La ley de fuga dice, en términos de medicina, de toda la medicina, que si nosotros somos capaces de vivir hasta los 85 años, va a decrecer la mortalidad después de los 85 años, por cualquier causa, no solo por el cáncer, sino por cualquier causa, y se desconoce exactamente por qué ocurre eso. Nos vamos a encontrar, si llegamos a los 85 años, con todos los avances científicos y técnicos que pueden ocurrir de aquí a los 85 años. Si nosotros aguantamos de los 85 a los 90 años, van a ocurrir nuevos avances científico-técnicos y de nuevos fármacos que van a contribuir a que no solo nos muramos a los 95 años, sino que lo logremos a los 100. Y de los 95 a los 100 van a ocurrir nuevos avances científico-técnicos y nuevos fármacos que nos van a hacer vivir más años. Pero hay que llegar a una cierta edad para beneficiarse de eso. Si corres con el coche y te matas en un accidente, no llegas. Bueno, ¿te gusta la fruta? Bueno, por lo menos que se le quede lo de la fruta, ¿vale? Bueno, entonces por lo tanto el cáncer sería un intento de reparación o sanación fracasado, en el que intento de reparación de un daño producido por un traumatismo, por una quemadura. Imagínense las quemaduras del sol sobre la piel constantemente. ¿A qué daría lugar? ¿A qué tipo de cáncer? A melanoma. Vale, pues en el intento de reparación de ese daño, si no tenemos suficientes enzimas, ácidos grasos, vitaminas y minerales, es probable que esa reparación no se haga y no fructifique, y de ahí se derive un tumor, a un melanoma. En otro tipo de tumores ocurre exactamente lo mismo, y la célula queda en los caminos, como dije antes, o la apoptosis, la muerte natural,
o una vía de renovación, como una oportunidad de alargar y darte más años de producir un tumor y alargar más años tu vida. Si no ocurre la apoptosis, diciendo, bueno, voy a alargarlo por esta vía. Vale, lo único que hoy por hoy hay algunos tipos de cánceres que tienen mejor solución y otros que no lo tienen. Por lo tanto, vamos a entrar en esa incertidumbre. Pero es un intento de reparar ante el fracaso de no poderlo haber hecho, alargar nuestra vida por una vía de, pues vas a generar un tumor. ¿Vale? Entonces sí que necesitamos esos recursos. Unas vitaminas, ya hablaremos luego qué tipo de vitaminas son las más importantes, unos minerales, hablamos luego de eso, los ácidos grasos, los enzimas, las enzimas digestivas y los coenzimas, ¿vale? Resumiendo, por lo tanto, todo el problema de la reparación orgánica de un tejido en condiciones de malnutrición y en la presencia de oxígeno, de hipoxia, van a dar lugar a un cáncer. De manera crónica, esto no ocurre en una semana, no ocurre en meses, ocurre en años. Por lo tanto, esa hipoxia es mantenida durante mucho tiempo. Porque cuando se repara, y lo reparamos la mayoría de las personas, es cuando no vamos a tener una expresión clínica del tumor. Por lo tanto, no va a ser diagnosticado. ¿De acuerdo? Cuando el organismo tiene una gran insuficiencia y vivimos en una sociedad malnutrida, sobrealimentada, la comemos mucho, de ahí la obesidad, pero malnutrida. Nos sobran calorías, pero nos faltan nutrientes. Nos faltan nutrientes. Pues me refiero a los nutrientes, no a las calorías. Lo que tenemos que tener son nutrientes, no calorías. Entonces, perdonen que soy muy pesado, pero ¿les gusta la fruta? Vale, pues esos son calorías, no son nutrientes, ¿vale? Esos son calorías, no son nutrientes, ¿vale? Son calorías, no son nutrientes. Entonces, tenemos que ir a unos alimentos de calidad donde haya más nutrientes que calorías, ¿vale? Donde haya una serie de vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas digestivas, coenzimas y ácidos grasos de calidad. No puede comer uno grasa de cualquier tipo, ni grasa rancia, ni grasa saturada, ni mucho más, ¿vale? Entonces, ante la presencia de hipoxia y una falta de nutrientes que puedan reparar esa lesión, va a desencadenar con el paso del tiempo un cáncer. Bueno, aquí es una lástima que no se vea, pero el embrión, digamos la embriogénesis, también es un intento de formación de un tejido nuevo, con todas sus capas embrionarias. Es una pena que no se ve, pero aquí lo que hay una serie de tejidos. Aquí está el tejido respiratorio, el tejido digestivo, el tejido urogenital, y aquí está la mama. Bueno, pues hay una serie de fases, de aquí hay 6 fases de intoxicación, de fase de acumulación de toxinas, hasta el desarrollo de la última fase, donde se producen todos los cánceres de todos los tejidos. ¿Vale? Pues por ejemplo, un fibroadenoma de mama está en la 4ª fase, un fibroadenoma de mama y una mama fibroquística está en la 3ª fase de intoxicación. Entonces a veces se minusvalora la presencia de pequeños quistes en la mama, de una mama fibroquística, de un ovario poliquístico, como si fuera una formación que ocurrió ahí. Bueno, la vigilamos, pero eso no tiene mucha más importancia. Pues estamos en una fase que, si seguimos insistiendo en la hipoxia y en la acumulación de toxinas en el tejido, de alguna mama fibroquística va a generarse un fibroadenoma, y de un fibroadenoma se va a generar un cáncer de mama. Por lo tanto, es muy importante valorar la acumulación de toxinas en ciertos órganos. La expresión producida en el cuerpo a través de un pólipo, de un quiste, de un mioma, es la expresión, el intento de sacar fuera unas toxinas por parte de nuestro organismo. Por lo tanto, es un mecanismo de adaptación, pero lo que está expresando es que tenemos demasiadas toxinas en esos tejidos. ¿Vale? Las características de una célula tumoral, si no lo ves en microscopio, es que tiene una alteración se llaman criptodismorfia, por la palabra, una alteración de la membrana de la mitocondria. Y las mitocondrias son las organelas que están dentro de cada una de nuestras células, entre 400 y 1500 organelas hay en cada una de las células de nuestro cuerpo, que son las encargadas de generar energía, en presencia de oxígeno y obteniendo la energía de los nutrientes. ¿Vale? Entonces, también las células tumorales se caracterizan por eso, porque hay una disminución del número de mitocondrias y las alteraciones de las membranas mitocondriales. Por cierto, que el verdadero cerebro de la célula no está en el núcleo, sino está en la membrana de la célula. Y saben que la membrana de la célula es lipoproteica. Uno de los componentes más importantes de la membrana de la célula
son las capas grasas, ¿vale? Y por lo tanto, la ingesta de grasa debe ser de grasa de buena calidad para conseguir tener una membrana en la célula y permitir el intercambio de oxígeno, que entre oxígeno y salga anhídrido carbónico de la célula, ¿vale? Y que entre glucosa y salga ácido láctico, que entre proteínas y salga ácido úrico, ¿vale? Entonces, la membrana es muy importante, la construcción de la calidad de la membrana celular. Por lo tanto, tenemos que tener buenos ladrillos para construir buenas casas, ¿vale? También las células tumorales se caracterizan porque tienen una sobreexpresión de los transportadores GLUT1. Eso es muy importante a la hora de tratarlos, porque es un análogo estructural de la glucosa es la vitamina C. Entonces ya contaré luego al final que aportar suero, megadosis de vitamina C endovenosa es una forma de hacer una competencia a la glucosa para que no entre en la célula. Se llama un análogo estructural competitivo. ¿Vale? Por el principio de Bohr hacemos una competición para que se fije la vitamina C en los receptores GLUT1, impidiendo que se forme y que se fije la glucosa para que el tumor se siga alimentando. ¿Vale? Entonces, el cáncer como una enfermedad metabólica ya fue descrito por Otto Warburg en 1931, que ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de las enzimas respiratorias y cómo las células, cuando se quedaban falta de oxígeno, hacía una glucólisis anaeróbica, que era el principal factor de supervivencia en el rasgo distintivo del cáncer. Los tumores malignos se distinguen sobre todo porque son grandes consumidores de glucosa y tienen hiperexpresados un mayor número de receptores GLUT1 en sus células que las células tumorales menos agresivas, ¿no? Cuanto más maligno es un cáncer, más intensa es el consumo de glucosa, ¿no? Es la hipoxia y los venenos mitocondriales, una vez más, el que provoca el disparo de una célula sana hacia una célula tumoral. La fermentación es una vía de obtención de energía que el organismo a veces utiliza cuando hacemos ejercicio intenso, ante la necesidad de reparar una herida, una quemadura, una fractura, ¿no? O por consecuencia de las radiaciones ionizantes o ultravioletas. Pero también es usado por la vía de emergencia en el cáncer para sobrevivir. Otra vez más, les hablo de la hipoxia, la oxigenación crónica de las células, siempre está presente para provocar un cáncer, ¿no? ¿Qué puede producir la falta de oxígeno a nivel de la célula? Pues una sería la anemia. Estar anémico durante mucho tiempo, eso provoca una hipoxia, porque tenemos un bajo nivel de hemoglobina, el transportador de oxígeno, que está contenido dentro de los glóbulos rojos. Por lo tanto, una anemia a largo plazo puede ser un detonante de esa insuficiencia de oxígeno a nivel celular, esa hipoxia celular, y dar lugar al cambio de una célula sana a una célula tumoral, ¿vale? Hay una anemia especial que se llama anemia de Fanconi, con el que están relacionados muchos tipos de tumores. Aquellas personas que padecen anemia de Fanconi suelen desarrollar varios tipos de tumores, y es porque una anemia que se perpetúa en el tiempo, que no tiene una solución terapéutica, y por lo tanto es generadora de varios tipos de tumores. La pérdida de sangre abundante, la aplasia medular, que ocurre en algunas personas según pasa el tiempo, entramos en una omnipausia y nuestras fábricas van dejando de producir a nivel del tiroides más hormonas tiroideas, a nivel de las gónadas menos hormonas sexuales, a nivel de la glándula suprarrenal pues menos precursores también. Y también a nivel de la médula, como una fábrica de producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas va dejando de producir glóbulos, ¿vale? En algunas personas de manera más intensa y en otras mucho más suave. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, fíjense qué cosa, ¿no? Algo que pasa desapercibido. Decimos, una persona que ronca y ronca profundamente y mantiene una respiración en apnea muchas veces durante la noche, está sufriendo una falta de oxigenación, ¿vale? A nivel de todos sus tejidos. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y se le da poca importancia, en el sentido de que, bueno, esto provoca una mala calidad del sueño, te levantas cansado y nada más. Nada más y nada menos lo que ocurre detrás de eso, de una falta de oxigenación a lo largo del tiempo, ¿vale? Infecciones severas, residuantes, infecciones que hacen forzar mucho el sistema inmune y lo terminan agotando.
Virus lentos como el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, el parvovirus y virus que se reactivan constantemente por un sistema inmune mal adaptado. El sistema inmune va a fracasar y puede ocurrir el desarrollo, pues no lleva a la célula tumoral a la apoptosis, el desarrollo de esas células hacia células tumorales. La ingesta de grasas saturadas trans, lo que decía antes, las comidas procesadas, las comidas hidrogenadas, las grasas rancias, van a dar lugar a una mala calidad a nivel de las células. Y esa mala calidad a nivel de las células va a incurrir en una dificultad en el intercambio de gases, de la entrada de oxígeno y salida de sustancias tóxicas en el interior de la célula hacia el estroma, hacia la matriz intracelular. ¿Vale? Por lo tanto, es de gran importancia nutrirnos adecuadamente, ¿vale? Y comer grasas de calidad. Los venenos respiratorios, como decía antes, el tabaco, el alcohol, los asbestos, las toxinas alimentarias, ¿no? Las toxinas del hogar, de productos de limpieza que respiramos, tocamos con las manos y entran por la epidermis, los cosméticos, los metales pesados, los pesticidas, los falatos, los PVC, los teflones, los sartenes, los conglomerados, los retardantes de llama, los acrílicos. 144.000 sustancias están presentes en nuestro entorno. 144.000. Hay que ser un poco selectivos en aquellas que tenemos más a mano para intentar seleccionar aquellas más saludables, sobre todo la vía de intoxicación más importante es la vía digestiva, pero la siguiente es la piel, ¿vale? Entonces, en el uso de sustancias, tanto lo que comemos como las sustancias cosméticas, debemos ser muy exquisitos, con los tintes del pelo, con los protectores solares, con las pinturas de labio, con los desodorantes, los tintes de las uñas y demás, ¿vale? La bioacumulación que va ocurriendo a lo largo del tiempo, que se van acumulando toxinas, según pasan 10 años y 20 años tenemos más toxinas, a los 30 años tenemos más toxinas, a los 50 años tenemos más toxinas, a los 60 años tenemos más toxinas. Por eso el cáncer es más característico en edades avanzadas. Porque si nosotros no tenemos la precaución de detoxificarnos regularmente, esas toxinas se van acumulando en nuestro tejido de forma, según pasan los años, de tal manera que acumulamos en algún momento tantas toxinas en un órgano que lo asfixiamos. Y entramos en esa hipoxia, y si eso coincide con una falta de nutrientes en ese momento, los mecanismos de reparación celular no ocurren y entramos en el cambio de una célula sana a una célula tumoral. ¿Vale? Entonces necesitamos detoxificarnos, y mucho más cuanto más años tengamos. ¿Vale? Yo siempre digo a los pacientes, llevamos el coche al mecánico, a limpiarle el filtro del aire y del aceite del coche. El coche sí. La hiperglucemia. Ay, había fruta aquí. No sé por qué la puse. Pero la hiperglucemia, vivimos en una sociedad sobrealimentada y mal nutrida. ¿Vale? Entonces, la glucólisis es la única ruta metabólica que puede mantener el crecimiento tumoral. A más glucosa, más velocidad de crecimiento tumoral. Entonces es muy importante que ustedes difundan aquí también la información entre personas que conozcan, tengan o no tengan cáncer. Las que no tienen, pues si pueden comentar la información mientras toman un café, y aquellos de los que ustedes puedan sacar extracto hoy de información útil para ustedes, pero también aquellas personas que tengan cáncer, de que no se les ocurra seguir manteniendo una dieta rica en hidratos de carbono, por ejemplo, en papas, arroces, en dulces, en galletas. ¿De acuerdo? Por lo menos transmitan esa información y de alguna manera están contribuyendo al bienestar de la sociedad, de la comunidad donde viven, a través de la transmisión de un conocimiento útil, ¿vale? Y por eso nos reunimos aquí, porque por lo menos es mi intención, dar información a personas como ustedes, de la calle, cada uno en su lugar, que pueda a su vez transmitir esta información a otras personas y hacer así como una ola en el océano y tratar de llegar al mayor número de personas posible para que vayan tomando conciencia del daño que hace esa comida hipercalórica basada en pizzas, en glútenes, en harinas, en arroces, ¿vale? Todo aquello que contenga azúcar, incluido todo lo envasado que pueda contener azúcar, es un disparador y hace incrementar la probabilidad de la nutrición de unas células incipientes y da la probabilidad de que crezcan más rápido. La inflamación crónica, otro de los asuntos que les comenté antes, que hay una inflamación subclínica en toda la población.
En realidad estamos todos medio diabetizados en el sentido que tenemos el azúcar alto. No es azúcar que ningún médico nos va a diagnosticar como diabetes porque no son cifras de diabetes, no son cifras de diabetes. Pero todas las cifras de glucosa por encima de 85 miligramos por decilitro, considérenlo como una hiperglucemia. Por encima de 85 miligramos por decilitro. ¿Vale? Pero como las cifras que se manejan en las analíticas son entre 70 y 110, 76 y 110 miligramos por decilitro, hasta que no llegas a 109,99 no se considera que tengas ningún problema con el azúcar. ¿Vale? Pero sí consideren ustedes que por encima de 85 están teniendo una elevación del azúcar que va a ir progresivamente a más en los próximos años. ¿Vale? Entonces, mucha atención con esto. La actividad física también es un modo, un procedimiento de gastar calorías. Si consumimos, por lo tanto, calorías, deberíamos gastarlas. Si no las gastamos porque físicamente no tenemos esa movilidad, más vale que nos restringamos mucho el consumo de calorías, ¿vale? Porque no es nada beneficioso. Por lo tanto, si el azúcar es el principal factor inflamatorio, todos estamos medio inflamados. Y aquellas personas con una cintura abdominal, si se miden con una cinta de estas de costurera, y tienen una cintura abdominal, las mujeres de más de 88 centímetros y los hombres de más de 102 centímetros, están muy inflamados. Están muy inflamados y ahí hay una resistencia a la insulina, el paso previo a tener una diabetes futura. Y decíamos, al comienzo de la charla, que los diabéticos, la presencia del desarrollo de tumores es mucho más alta, mucho más elevada que los no diabéticos. ¿Vale? Entonces, esa inflamación de bajo grado, medirla por esa vía, la vía de la glucosa, o más concretamente la vía de determinar la hemoglobina glicosilar, que mide cómo ha sido nuestra dieta en los últimos 4 meses, ¿vale? Y también el nivel de cortisol elevado, la hormona de la alarma, derivado de nuestro nivel de intensidad en el vivir, nuestro nivel de ansiedad. Yo he vivido mucho eso y lo conozco mucho, cómo se puede vivir durante mucho tiempo a un nivel alto de ansiedad. Y preocupado por cosas que nunca ocurrieron, pero me preocupé. Entonces muchas veces nos preocupamos por un montón de sucesos y cosas que consideramos amenazantes que luego nunca ocurren. Pero ya nos estresamos, ya estuvimos estresados un mes o 2 o 3 días o una semana. ¿Vale? Entonces, pie en la tierra, tomar conciencia de aquello que podemos solucionar nosotros y entrar a buscar la solución de las cosas que están dentro de nuestro ámbito de ocupación y no las que están en el ámbito de la preocupación. O sea, que ver menos telediario y menos noticias. Eso es algo bueno. El nivel de tóxicos también provoca una inflamación subclínica, los traumatismos de repetición, las quemaduras, las intervenciones quirúrgicas, los focos interferentes. Me llamo a focos interferentes todo aquello, por ejemplo, que está dentro de la boca y que no es un material biológico. Por ejemplo, las amalgamas metálicas que dijimos antes, pero también los implantes. Y lo más tóxico de la boca es tener una endodoncia, un diente desvitalizado. Pero también es tóxico tener un implante en la rodilla o en la cadera. Eso no es un elemento biológico que produce un foco interferente. Eso lo explicaré otro día. Las cicatrices quirúrgicas también hay que tratarlas, se tratan como una terapia neural. Yo las trato muchísimo en la consulta porque son focos interferentes. Son focos de distorsión de la energía en esa área donde está la cicatriz. Bien sea una cicatriz de una cesárea, una cicatriz de una operación de un problema de tiroides, una tiroidectomía o una apéndice, una vesícula biliar que han operado o una traqueotomía. Por muy pequeña que sea, hay que tratar esa cicatriz. Eso es muy importante. Voy a adelantar un poquito porque me quedan pocos minutos. Entonces, lo que quiero es que piensen una cosa. A la hora de prevenir, reducir, oxigenar los tejidos lo más posible. Por lo tanto, tenemos que reducir la entrada de tóxicos, ¿vale? Esos venenos respiratorios que van a asfixiar la célula. Comer lo más sano posible, usar productos de limpieza lo más sanos posible y también la cosmética lo más ecológica posible. Nosotros en la consulta, que está aquí en Taborate, para quien no sepa, está en Los Naranjeros, al lado de Líder, en la calle Inocencio Rodríguez Guanche, nosotros hacemos ahí mucha sueroterapia, preventiva y de tratamiento. Preventiva, por ejemplo, ponemos sueros de omega 3 y los sueros van destinados a mejorar la calidad de la membrana celular, para mejorar esa calidad de la membrana y facilitar la permeabilidad y la transfusión de oxígeno y de elementos
que ha respirado la célula y que deben ser eliminados en la matriz intracelular. Usamos para el tratamiento, en la prevención y el tratamiento del cáncer, sueroterapia y también sueros con dosis de 50, 60 o 100 gramos de vitamina C. La vitamina C se comporta, induce a la apoptosis, se comporta como un prooxidante que eleva muchísimo el estrés oxidativo, algo que no pueden sostener las células tumorales y las llevamos a la muerte natural. Potencia los efectos de otros tratamientos para el cáncer y reduce los efectos secundarios. Modula las citoquinas y el interferón. Reduce las citoquinas inflamatorias, con lo cual baja la inflamación. Y mejora todas aquellas condiciones que dieron lugar al tema. ¿Vale? Inhibe también la angiogénesis, eso es la formación de nuevos vasos que permitan nutrir a la célula tumoral y que le impiden desplazarse esa célula a otra localización, lo que se llama metástasis, ¿no? Por eso le impide la vitamina C a dosis alta, como preventivo y como tratamiento. Nosotros hacemos también quelación de metales pesados, ponemos sueros para quelar el plomo, el mercurio, el aluminio, el arsénico. También hacemos detoxificación de hígado, de riñón, del sistema linfático y tenemos muchísimo éxito cuando hacemos eso en los pacientes con cáncer, muchísimo éxito. La procaína, como les decía antes, para quitar los focos interferentes, aquellos derivados de la cicatriz o personas que tengan amalgamas metálicas o tengan implantes o endodoncias en la boca. Súper importante hacerlo, súper importante. Hacemos ozono hiperbárico, hacemos ozono rectal, ozono vaginal para tratar el papilomavirus, ozono rectal, en aquellas enfermedades, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, síndrome de inflamación de mucosa, que provoca perpetuamente a lo largo de muchos años inflamación en la mucosa del colon. Para reducir esa inflamación y volver de un terreno inflamatorio que se está quedando asfixiado, esos colonocitos, para volverlo a un terreno original. ¿Vale? En determinadas circunstancias yo les recomendaría que todos ustedes se nutran de algunas circunstancias, algunos nutrientes, algunos suplementos después de los 50 años especialmente. Que no falte el omega 3, que no falte la cúrcuma, el té verde, bébanlo con mucha frecuencia, el té verde tiene una sustancia que es la pigalopectina 6-galactoquinasa, que es un antioxidante y un antitumoral, ¿vale? Por lo cual les recomiendo mucho que nivelen los observen, los vean, los niveles de vitamina D3 y que repongan la vitamina D3. Tiene acción antitumoral junto con la vitamina K2 demostrada, ¿vale? La cúrcuma, el zinc, el selenio, la vitamina B7 y la vitamina B3 fundamentalmente son también productores o activadores de la cadena respiratoria de electrones y producen una mejora en el funcionamiento a nivel mitocondrial de la energía, de los FAD, de los NAD, de la coenzima Q10. La metformina proviene de una planta que se llama Galeum officinalis. La Galeum, la ruda cabruna, tiene unas propiedades excelentes porque activa una enzima que se llama adenosín monofosfato de quinasa, inactiva un factor que es el mammalian target rifampicina, el mTOR, que es el activador de los oncogéneos, el que dispara los genes. La metformina también inhibe la neoprogénesis, la formación de metástasis y facilita la llegada de nutrientes a las células sanas, todavía no han derivado células tumorales. La metformina reduce el nivel de glucosa en sangre, por lo tanto, ese es un tratamiento que fue usado durante 50 años para el tratamiento de los diabéticos tipo 2, pero es un recurso muy usado y tiene muchísimas publicaciones en revistas y en evidencia, con evidencia médica, científica, en revistas médicas, por la contribución que tiene a la reducción de cáncer de mama, cáncer de útero, de ovario, de colon, y debe ser usado. La vitamina C, como el modulador de los linfocitos, también tomada, el interferón, ayuda a mantener la estructura de colágeno. Uno de los marcadores que hace progresar un tumor y hace salir de su sitio es que la célula tumoral tiene una característica, es que fabrica unas determinadas proteasas o lipasas o metaloproteinasas que lo que hacen es romper el colágeno y con eso las células tumorales migran y se van a otros tejidos próximos, ¿vale? Hacen una migración celular, afectan de la mama, afectan al ganglio linfático de ese lado y al ganglio linfático de hacia otra localización. El tener cantidad de vitamina C en sangre, bien puesto en suero, cantidades altas, bien tomado en cantidades altas, va a hacer que se favorezca la producción de colágeno. Cuando el organismo ve que hay una replicación celular fuera de lo común, intenta como primera acción colagenizar esas células, tratando de aislarlas y dejarlas sin sangre, para que no progresen y no se conviertan en células tumorales. Entonces, la colagenización de determinadas células
es necesario que ante la presencia de vitamina C en cantidades altas para producirse. Si no tenemos suficiente vitamina C, esa colagenización no va a ser lugar. Ese mecanismo reparador y de auxilio no va a ocurrir. La melatonina también es un elemento muy importante, la D-glucosamina, la 2-dioxiglucosa es súper importante junto con la metformina. En fin, el ajo, el carbinol, los derivados de las crucíferas, la col de Bruselas, el brócoli tienen un producto que es el indol 3-carbinol, los indolmetano, los sulforafano que tienen una actividad antitumoral, antimitótica, especialmente en cánceres hormonodependientes, mama, útero, ovario. Miren, en medicina, y termino aquí, luego pasemos a las preguntas, se hace desde hace mucho tiempo se hace mucha prevención secundaria. ¿Qué se llama prevención secundaria? Por ejemplo, como screening del cáncer de mama se hace mamografía, mujeres que pasan una determinada edad, ¿no? Y cada 2 años se hace una mamografía. Cuando encuentran un tumor, dicen, mira, ahí está el tumor, lo hemos cogido aquí. Vale, eso es prevención secundaria. En epidemiología, en medicina preventiva, hay 2 tipos de prevención. Prevención primaria, cuando tú intentas a través de un procedimiento, de un método, detectar que algo que no ha ocurrido, detectar que están los elementos que pueden provocar que aquello ocurra. Esa es detección primaria. Y detección secundaria es detectar precozmente algo que ya ocurrió. ¿Se me entiende la diferencia? Sí. Vale, pues en prevención de tumores se hace mucha prevención secundaria. Hacer una colonoscopia para detectar que un determinado pólipo se ha diferenciado en el colon y es un cáncer de colon, cogido al tiempo. O se hace mamografía para detectar que un tumor incipiente en la mama es cogido a tiempo. En la prevención primaria lo que hacemos es detectar determinados marcadores en sangre que si los hacemos seriados, por ejemplo la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, NF-kappa beta, o la relación del cobre y el zinc, o la relación de la ferritina al hierro, la glicina con respecto a la metionina, son marcadores que nos determinan si tú estás en riesgo de hacer el desarrollo de un tumor o no. Eso es prevención primaria. No tienes el tumor, ni puede que nunca lo tengas, pero si tienes esos factores, estás promoviendo un terreno favorable a sufrir un cáncer. ¿Vale? Entonces, terminamos aquí, si les parece, y pasamos a las preguntas. Yo lo último que les decía, que las intervenciones terapéuticas para nosotros más importantes son estas. La vitamina C en suelo, megadosis, porque es un análogo estructural. La vitamina C y la glucosa se parecen muchísimo. Es una hexosa con 6 moléculas de carbono. Se parecen tanto que la célula tumoral cree que la vitamina C es glucosa y la coge y la capta. Pero no la puede metabolizar porque la célula tumoral, a diferencia de la célula sana, carece de varias enzimas, de la catalasa, de la sucrótido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Con esas enzimas, la carencia de esas enzimas no puede metabolizar la vitamina C y la célula tumoral entra en la apoptosis y muere. Hay que hablar en unas condiciones determinadas y en una concentración determinada de miligramos por kilo de peso del paciente, ¿vale? Hay también que comprobar el estadio del paciente, no es lo mismo y no tenemos igual éxito en estadio 2, en estadio 2B, en estadio 3A o en estadio 4, lo que hay mucho menos éxito, ¿no? Hay que hacer un aporte, una dieta cetogénica, una dieta basada fundamentalmente en grasas de buena calidad y una fracción de proteínas y donde anulamos prácticamente la ingesta de hidratos de carbono. De hecho, el tratamiento que yo lo hice, no se lo he hecho a ningún paciente, yo lo hice, nuliglucemia glúcida se llama. Bueno, eso te ves un poco apurado, pero no puedo tener un poco apurado, por eso no se lo hago a los pacientes. Pero yo lo he hecho experimentalmente, se hizo durante una época y yo lo he hecho, es poniéndote una unidad de insulina para lograr que la glucosa baje al mínimo y mediante un suero de vitamina C de 100 gramos. Bueno, pues entonces las células tumorales, si hay alguna, está tan hambrienta de glucosa que cuando entra la vitamina C cree que es glucosa y la coge. ¿Vale? Pero bueno, no recomiendo que lo hagan en casa de esto, chicos. ¿Vale? Entonces, resumiendo, la causa primaria del cáncer es un deterioro de la calidad respiratoria de la célula. El problema del cáncer proviene de una correcta respuesta en la reparación orgánica frente a una lesión primaria por carencia de nutrientes para reparar. El ayuno prolongado es el procedimiento terapéutico que dispara toda la cascada metabólica, la adenosín-monofosfatodequinasa, la inactivación del mTOR, la bajada del HIF, factor inducible de hipoxia,
la bajada del vascular endotelial growth factor, la bajada de las citoquinas inflamatorias, la modulación de interferón, que facilita que si hay células neoplásicas en un estadio concreto que no han sido diagnosticadas, desaparecen. El ayuno prolongado, el ayuno de 72 horas. Eso para vuestro conocimiento. Nosotros lo hacemos cada 3 meses. En los realejos nos reunimos, cada vez es mayor el número de personas que van. Ya llevamos 2 años haciéndolo. Y en el último han ido 35 personas, pero en el anterior creo que fueron 41 y empezamos con 22 o 23 personas y cada vez más es el número creciente de personas que acuden a realizar ese procedimiento, que estamos en ayuno 72 horas, solo tomando agua y té verde. Pero es el procedimiento más efectivo, según Yoshinori Izumi, Premio Nobel de Medicina, el año 2016, para provocar la apoptosis celular, por la vía de la autofagia, que es un fenómeno ancestral que ha existido toda la vida, igual que la fiebre y la inflamación. ¿Vale? Pero ahora estamos sobrealimentados, no dejamos de comer ni 5 minutos, estamos picando, pica y comiendo a todas horas. Y dice gente, yo hago ayuno intermitente. ¿De cuándo ayunan? Entre el almuerzo y la cena. ¿Vale? Pero tenemos que sacar un poquito de esfuerzo voluntario, ¿vale? Para hacer algunas cosas que van más allá de la comodidad, ¿vale? Tenemos que trabajar un poco la flexibilidad. La flexibilidad es una virtud, pero la rigidez o la laxitud son estados. Si nos acomodamos o vivimos en el caos, esos son estados no son beneficiosos. Pero la flexibilidad, saber que todas las cosas son impermanentes y podemos acabar con cualquier cosa, pero para eso nos tenemos que mover de nuestra zona de confort, eso es una cualidad. Muchísimas gracias por la asistencia. Ahora los veo para que hagan preguntas, a ver si no son muy difíciles. Así que muchas gracias. Bueno, preguntitas. ¿Tenemos algunas cosas? Más una pregunta que una observación. Me llama la atención, ahora mismo tengo una hermana con cáncer de útero y ayer le dieron la dieta a seguir. Y de hidratos de carbono no le tiraron. Bueno, come todo lo que quieras. Y a mí eso me parece el blanco y el negro en el tratamiento del cáncer. Que coma todo lo que quieran. Eso fue ayer. Es una observación, no una pregunta. No, pero agradezco que lo digas en alto, ¿no? Porque es el comentario de muchas personas que están tratando, pero no es procedente, no es procedente. Eso hace que el metabolismo tumoral se acelere, no crezca, ¿no? Es la dieta cetogénica, es una dieta rica en grasa saludable y también con un determinado contenido en proteínas, carne, pescado, ¿vale? Y verdura, ¿no? Verdura de hoja verde. Incluso hay alguna verdura que sube el azúcar, ¿no? Y yo la retiro, ¿no? La calabaza, la remolacha, ¿no? La remolacha, hay sitios donde no hay caña de azúcar y se saca azúcar de la remolacha. Entonces la calabaza, la cebolla también y la zanahoria las retiro, ¿no? Pero es la dieta cetogénica la que puede en todo caso generar y dar facilidades para tener energía suficiente, estar bien nutrido y soportar el tratamiento que tenga que tener, ¿no? Respecto a la hemoglobina glicosilada, ¿qué valores se considera de una prediabetismo? O sea, que puede derivar en el diabetes, porque en el sistema canario de salud solo te diagnostican diabetes, ya, o sea, te va subiendo ya cuando tienes más de 6 es cuando te dicen diabetes, pero puede ir testándose y se puede ver a través de la hemoglobina glicosilada. Sí. De hecho, la glucosa es una foto de un día, ¿sabes? Y aquí hay expertos en nutrición, pero la glucosa es la foto de un día. Si tú quieres ir a hacerte la analítica y te portas bien la semana previa, te va a salir la glucosa en 76, 80, vale, está bien, vale, pero la hemoglobina glicosilada marca tu alimentación en los últimos 120 días, son 4 meses. Es más difícil que hagas trampa ahí si tú tienes una tendencia a alimentarte con hidratos de carbono, pastas, papas, arroz, dulces, ¿no? Entonces, Ingrid, es así como tú dices. Si pedimos solo la glucosa, nos vamos a ver esa referencia por la glucosa, pero la hemoglobina glicosilada, rangos de referencia de 5,6 a 6, te dicen que es un riesgo de
parámetro que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por encima de 6 se empieza a establecer que es una diabetes. Pero la hemoglobina glicosilada debe estar por debajo de 5. Por debajo de 5. Y la glucosa, créanme, que debe estar por debajo de 85 miligramos por decilitro. ¿Por qué ser tan permisivo, tener cantidades altas? Porque si no habría que modificar toda una industria alimentaria que para conservar determinados elementos, hasta el propio pan, el pan fresco o la mermelada o un montón de tipos de alimentos procesados para que se conserven en una estantería o un almacén de una determinada empresa que vive de vender alimentos, pues tendrían un periodo de rotación muy corto, que hay que ser rotados muy rápidamente porque caducaría. Es el azúcar un conservante y por eso se permiten esos niveles tan altos de azúcar, pero no favorecen al ser humano, están favoreciendo a otra industria, pero no a la calidad de vida, ¿vale? Tenemos una preguntita por aquí. Vale. Raquel Contreras nos pregunta, ¿los adaptógenos para prevenir el cáncer, cuáles recomiendan? Pues ninguno. Yo ahora creo que ninguno. Yo no recomiendo ninguno. Miren, no, el ashwagandha, la rhodiola, el deuterococo, el ginseng. Hay algunos productos de medicina china que es complicado trabajarlo, porque es la fitoterapia china, que tiene muchos efectos secundarios, y eso me parece que tiene más eficacia. Pero de los que yo conozco como adaptógenos, que yo tenga conocimiento, ninguno de ellos tiene demostrada eficacia para el cáncer. Por aquí había otra pregunta. Usted ha puntualizado mucho la importancia de la vitamina C. No, fue de la fruta. Bueno, pero claro, sí, entiendo que usted dice que debemos eliminar la fruta, pero ¿qué alimentos comunes nos aconsejaría usted? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una pequeñita huerta y tenemos una papayera y una platanera, entonces... No, eso es verlo con perspectiva, quiero decir, verlo con perspectiva significa que si ancestralmente el hombre consumía fruta, lo hacía solo una fruta de temporada, una al mes quizás, ¿no? Quizás consumía una fruta al mes, no todos los meses hay fruta disponible, ¿estamos de acuerdo? Y luego el hombre ancestral, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no existía el aeropuerto Tenerife Norte hace 200 años, ¿no? No existían barcos rápidos que trajesen fruta en un container, ¿verdad? No existía. Entonces comían la fruta de temporada, la fruta que había en la venta, pero no había Carrefour, ni Continente, ni Mercadona, ni Perdino, ni Día, ni Aldi, ni nada de eso, no existía. ¿Y por qué razón ahora, teniendo vehículos, teniendo coches y ascensores y todo mecánico, y estamos sentados delante de un ordenador y viendo la tele en casa, consumimos tanta fruta cuando no la gastamos? Y nuestros abuelos consumían una fruta al mes, si era la temporada de los niños, pero en marzo consumían fruta, en marzo, y eso que le producía una elevación de azúcar en sangre, iban a las meseras, cogían leña, bajaban a la costa, cogían una lapa y un pescado, dominaban 40 kilómetros y ya gastaron todo el azúcar. Y tú pretendes que teniendo dinero vayamos a comprar papaya, no tú, porque la papaya tuya está en tu casa, pero si la gastas está bien, pero si tú vas a comprar por mor del dinero nada más, vas a comprar papaya, naranja, papaya dice la gente por la papaína, el plátano lo dicen por el potasio, y la vitamina C, la naranja por la vitamina C. Entonces nos estudiamos de fruta que luego no gastamos, ¿me siguen? Que luego no gastamos. Y entonces, ¿cómo se acumula ese nivel de azúcar? Uno en forma de glucógeno, unas reservas que hace el hígado, los grupos musculares grandes que hacen reserva de glucosa. Y cuando ya no se puede reservar más, tiende a producir grasa visceral en el hígado graso, o grasa abdominal. ¿Eso es saludable? Pero pues no, el sobrepeso no es saludable. Entonces la fruta se puede comer siempre y cuando se gaste. Siempre y cuando se gaste. Si no se gasta, si tenemos un sobrepeso, la relación entre la talla y nuestro peso determina un índice de masa corporal por encima de 25, ya estamos en sobrepeso, grado 1, grado 2, obesidad grado 1, grado 2, obesidad mórbida, ¿no? Entonces eso es inflamatorio. Directamente cuando uno mide una cintura abdominal y mide más de 88 centímetros a mujer, 102 en el hombre, ahí tenemos una resistencia a la insulina, que es una fase previa, que si eso se perpetúa en el tiempo termina siendo una diabetes. Es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y es un indicador de inflamación subclínica.
tiende a acelerar la pérdida de masa de densidad mineral ósea en el hueso, la osteopenia, la osteoporosis, tiende a producir sarcopenia, tiende a producir deterioro cognitivo, daño microvascular a nivel de la retina, con más posibilidades de unas cataratas, desprendimiento de retina, pérdida de memoria, pérdida de equilibrio, osteopenia, osteoporosis, pérdida de la calidad del hueso a nivel de los dientes, caída de los dientes, enfermedad periodontal, un montón de cosas. Pero no nos damos cuenta, la información existe, pero hay una gran distorsión de información, a veces mandada para también confundirnos. Se sabe desde el punto de vista comunicativo, yo he trabajado mucho tiempo en comunicación, y se sabe que cuando tú mandas una información y mandas la contraria, la gente no cambia, porque ante la confusión, ¿qué será verdad? ¿Aquello o esto? Va, yo me quedo haciendo lo que estoy haciendo. Y entonces a veces se lanzan campañas informativas para distorsionar. Cuando sale una información que es muy relevante y abre conciencia a la población, se saca uno absolutamente lo contrario. Por ejemplo, dicen, el azúcar es bueno. Entonces tú te quedas confundida. Y lo habla no cualquiera, a lo mejor te le pagan a una persona relevante para que diga que el azúcar que no es tan mala. Y mientras otros actores están diciendo que el azúcar es mala. Entonces tú miras allí y dices que aquel que no es mala, y él te dice que es mala, mira, yo sigo haciendo lo que estoy, ya investigarán, cuando investiguen más adelante ya no. Pero yo de momento hago lo mismo. Pues hago lo mismo quiere decir que no cambie. Y hay intereses en que no cambie. Hay una pregunta por aquí, disculpa a ti, perdón. Con el tema de la fruta, que también tiene propiedades, nutrientes, vitaminas y todo eso, podemos prescindir, no es necesario comer fruta para obtener todos esos tipos de nutrientes. Por ejemplo, en el caso de los arándanos, que precisamente tienen antioxidantes por el tema de cáncer, que es el estudio. Sí. Por ejemplo, las dietas cetogénicas con la seta, ¿no? Sí, las frutas rojas, sí. sí podrían introducirse, ¿no? Como frutas en... Sí, los frutos rojos quizás, los frutos rojos y la fruta más neutra que menos azúcar tienen, yo diría una manzana, un kiwi, una pera, quizás sí, ¿no? Depende de toda tu actividad metabólica, tu actividad calórica, ¿no? De gasto calórico, ¿no? Pero yo conozco bien las frutas rojas, los frutos rojos pequeños, la presencia de protoctocianinas como antioxidantes y tal. Toda la fruta tiene antioxidantes, desde ese punto de vista es bueno, pero siempre y cuando tú la gastes. Y eso sirve para aumentar el peso, no. Y si sirve para salir del rango de una hemoglobina glicosilada por encima de 5 o una glucosa por encima de 85, yo te diría quítate, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, en principio si no tienes otros factores de riesgo y mantienes esos niveles de azúcar, de glucosa en sangre y hemoglobina glicosilada, estaría bien. Y tenemos preguntas por hacer así. Sí, verdad, vale. Por ejemplo, el tema de la metformina, eso no te lo va a recetar el médico. Bueno, ellos siempre lo han recetado, siempre, yo lo he Sí, recetado. pero porque si eres diabético, pero si no eres diabético. Bueno, muchas farmacias lo venden sin receta. Sí. Vale. Sí. Eso proviene de la ruda. La ruda cabrona, yo recuerdo mi abuela era diabética. Mi abuela murió con 98 años. Mi abuela, para regular su nivel de azúcar, hacía infusiones de ruda. Era súper amarga, pero tenía el azúcar súper bien. Murió con 98 años, una cabeza que no vea. O sea, muy bien cognitivamente, ¿vale? Entonces, tiene muchas propiedades. Claro, la regulación de la glucemia y en todos los mecanismos antitumorales, ¿no? Eso está publicado, pero estas médicas muchísimo sobre eso. Yo quería preguntar, ¿qué grasa hay que sea buena? Bueno, el aceite de coco, por ejemplo, aceite de coco, la grasa del aguacate, ¿no? ¿El aceite de oliva? No, mira, no tan bueno como el de coco, no tan bueno como el de coco. Mejor el aceite de coco. Si el aceite de oliva se oxida, hay que mantenerlo en unas determinadas condiciones. Mira, lo tienes que mantener lejos de la luz. Normalmente el aceite de oliva de calidad viene en botellas oscuras, ¿no? Botellas verdes oscuras. Pero en Canarias tenemos mucho calor y el calor oxida el aceite. Cuando tú vas consumiendo el aceite, en la botella se queda aire. Ese aire cuando se calienta, por el aire que está alrededor, en el ambiente, oxida el aceite, ¿vale? Ese aceite oxidado se va como ranciando, ¿no? De alguna manera. No llega a ranciarse, no llega a ranciar, pero se oxida, es un aceite oxidado, ¿vale? Entonces lo adecuado sería meter el aceite en la nevera. Y a medida que tú gastas el aceite en una botella, cuando compras una botella de 1 litro de aceite, dividirlo en 2 botellas de medio litro. Para que haya menos aire a medida que lo gastas.
Una botella la metes en la nevera y la otra botella la metes en la nevera, lo vas sacando unos minutos antes, porque a veces si el aceite es de muy buena calidad se hace una pasta, se empasta, ¿vale? Como el aceite de coco también lo pones en la nevera, cuando se enfría se solidifica, ¿vale? El aceite de oliva, si es muy bueno, se solidifica en la nevera. Tienes que sacarlo unos minutos antes para que veas que se derrite. Pero si tú lo tienes todo el rato fuera, ya no solo se derrite, se oxida. Si unos minutos de calor fuera lo hacen capaz de derretirse, de convertirse de sólido a líquido, ¿qué hacen las horas del día siguiente si lo tienes fuera? Se oxida. Se oxida con el aire que está dentro de la botella, eso lo oxida. Entonces hay que irlo trasladando a botellas cada vez más pequeñas para que tenga cada vez menos aire en la botella, ¿vale? Y meterlo en la nevera. O una zona oscura fresca, vaya, por lo menos. ¿Y los frutos secos son Muy buenos, sí. Eso sí. Almendras, nueces, avellanas, anacardos, ¿sí? Sin sal también. Saben que hay que lavar los frutos secos porque tienen un ácido, se llama ácido cítrico, que es un antinutriente. Igual que hay que lavar las legumbres, ¿no? Las lentejas, las garbanzas, porque tienen aflatoxinas y tienen saponinas que son tóxicos. También el huevo crudo tiene abilina. Hay una serie de sustancias que son antinutrientes. Eso, entonces, bueno, lávenlo un poco. Es bueno lavar los frutos secos y después secarlos o recién lavados se comen, ¿no? O si no, lo pones en no un horno, sino una secadora, ¿no? Sí. Un sitio que le dé aire caliente. Sí. ¿Cómo era? ¿La glucosidad? La hemoglobina. Se puede pedir, porque normalmente los médicos no la piden. Claro. Se le puede decir al médico cuando, Sí. por favor, me puede poner Exacto. hemoglobina y Glicosilada. glicosilada. Los análisis deberían ser, sobre todo cuando salga algo mal, deberían ser más seriados, ¿sabes? Los análisis deberían hacerlo cada 4 meses. Pero si ustedes tienen un análisis, imagínense, de un año en que solo les sale una cosa mal, ese no esperen al siguiente año que le toca para hacerse el análisis, gástense el dinero y háganse esa prueba a los 4 meses. Y otra vez a los 4 meses, y otra vez a los 4 meses hasta que la metan en periodo. Mira, no te das toxinas y de hígado graso, pero que el hígado graso no se convierte en cirrosis, pero esa cirrosis hepática es autoinmune, como a qué tratamiento hay, como si es autoinmunidad de enfermedad, como el hígado graso a lo mejor pues como la infección y demás. ¿Tienes el diagnóstico ya de autoinmune? Hay una prueba que no suelen pedir porque está solo en la privada, que se llama el FibroScan, elastografía hepática. Vale. Eso para medir el grado de fibrosis del hígado, ¿vale? Hacen 15 minutos, estando en ayunas y entonces esa prueba te la tienes que repetir cada 6 meses, ¿sabes? Para ver el grado, porque la evolución del hígado, efectivamente, como tú estás diciendo, pasa de un hígado sano o un hígado graso que produce una estatohepatitis, una hepatitis por grasa infiltrada en el hígado. Luego, si evoluciona, se produce una estatocirrosis. Y el siguiente paso ya lo sabes, ¿no? El hepatocarcinoma, un cáncer de hígado. Bueno, pues la autoinmune es una pérdida de tolerancia inmunológica de unos linfocitos que deben estar en equilibrio, TH1, TH2, en el intestino. En los plexos de Meyden y Auerbach del intestino controlan eso, ¿no? Con el sistema inmune, la conexión con las placas de Peyerl. Pero eso te diría yo que luego, si quieres, en unos minutos te puedo dar algunos. El ozono es un gran modulador, porque a los médicos en general, los especialistas, no les gusta que utilicen sustancias que ellos desconocen el origen porque creen que pueden hiperestimular al sistema inmune y tal. No les gusta nada cuando tú estás con un fármaco ya como hay. Entonces, el ozono es un gran modulador de la inflamación, un gran modulador del sistema inmune. Y hay una técnica que se llama pequeña automoterapia, consiste en mezclar parte de tu sangre con ozono y pincharla en algo. Son un modulador excelente. Luego hay alguna sustancia, la naltrexona, que es un modulador también de las enfermedades autoinmunes. Nosotros lo hemos usado mucho, ¿no? Porque hay más de 50 enfermedades autoinmunes, ¿no? La colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, el vitíligo, la psoriasis, la alopecia areata, el Hashimoto, el grave, el vaso, la artritis reumatoide, la púrpura trombocitopénica idiopática, y hay muchísimas enfermedades. Nosotros en eso tenemos bastante experiencia. Luego lo hablamos.
sobre la próstata no hablo mucho, me gustaría saber un poco, porque yo hay gente que se va tratando con el tiempo, ¿no? Con la edad, sobre el cáncer de próstata, ¿no? Y no sé si usted... Sí, bueno, ahí hay fenómenos también inflamatorios que están muy asociados de la próstata, asociados al desarrollo de un cáncer futuro, la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Hay que tratarla, ¿no? Hay que tratar el crecimiento de la próstata, que va aconteciendo según pasan los años en un hombre, pero hay que tratarla. Ahí la cúrcuma, la metformina también se puede usar ahí, la vitamina C, y después hay extractos de determinadas sustancias, ¿no? El salpalmetol, el sabalomacor, el sabalocerulata, hay determinadas sustancias, el pignogenol, el resveratrol, que se pueden usar para reducir el crecimiento de la próstata. Ahí el marcador más importante es el PSA, como tú sabes, ¿no? Determinar el antígeno específico prostático que se determina en sangre y ver su evolución a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, los hombres tendríamos que hacer una cosa, determinar cuál es nuestro PSA, hombres por encima de 50 años, cada 4 meses pedir una analítica. Y eso hacerlo durante 1 año y medio. Entonces, si el PSA normal está entre 0,5 a 4 de referencia en las analíticas. Si nosotros hacemos durante 1 año y medio analíticas cada 4 meses, vamos a saber cuál es nuestro PSA. Porque los urólogos lo que van a hacer es que si el PSA no pasa de 4 y tú tienes 2 o tienes 3, te dirán que está dentro de lo normal. Pero si tú haces analíticas durante 1 año y medio y tienes el PSA siempre, está la cifra más baja que dio fue 0,98 y la más alta 1,25, el año que te estés haciendo la analítica anual con el centro de salud y te salga 2,50, ese PSA, el urólogo te va a decir que está bien, pero ese no es tuyo. ¿Se entendió? Entonces, los datos de referencia son universales para todo el mundo, pero los tuyos hay que establecerlos. Los de cada uno son de cada uno. Entonces, si tú estableces cuál es tu temperatura corporal y la coges durante 2 meses, tu temperatura al despertarte por la mañana, y te pones un termómetro en la boca y estableces que tu temperatura es de 36,1 a 36,7. El día que tengas 36,9, esa no es tu temperatura. Y solo 36,9. Pero si además a eso se une la frecuencia cardíaca que aumenta, que no es tu frecuencia cardíaca, que ya se salió y se aporta la apnea, por ejemplo, el tiempo de apnea, el tiempo de una aspiración forzada se aporta, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta unas décimas la temperatura, ya eso no está bien. Pero en el reto analítica puede salirte bien, pero eso no es tuyo. Terminamos 2 preguntitas y acabamos. La resistencia a la insulina, ¿se puede ser delgado con una cintura menor y tener resistencia a la insulina? ¿Y cómo puede detectar si tiene resistencia? Por la hemoglobina glicosilada, y más que eso, todavía si quieres afinar más, te compras un monitor continuo de glucemia y te lo pones aquí en el brazo, eso lo llevan los diabéticos, pero uno que no es diabético se lo puede comprar en la farmacia y ponerse. Y eso en el móvil ya debe estar dando cada minuto, cada vez que tú comes, porque produce paz en ansiedad, tienes estrés, se va a subir la glucosa. Y entonces, ¿cuál es tu glucosa interdiaria entre un día y otro? ¿Cuál es tu glucosa por el día, por la noche? ¿Cuándo hace el pico? ¿Cuando comes? ¿Cuando te pones nervioso? ¿A qué nivel medio la tienes de glucosa diaria? Y ahí puedes estar haciendo la resistencia a insulina siendo delgado. Pero sobre todo son por picos de glucemia que van seguidos de picos de insulina. Porque la insulina tiene que ir a recoger la glucemia cuando está alta para bajarla. O sea, que se mide la insulina también. Bueno, se mide un factor que se llama OMA hierro, el factor de resistencia a la insulina. Y eso tiene una fórmula que es la glucosa multiplicada por la insulina dividido por 405. Y eso da una cifra, debe ser por debajo de 1. Si está por encima de 1, la resistencia a la insulina. Pero lo que falla sobre todo en los delgados es que se pierde masa muscular. Aquí hay un especialista en deporte, José, es compañero y amigo, y él sabe muy bien que la masa muscular es el tejido que más receptores tiene para la insulina.
sea, una de las mejores maneras de regular que se vaya subiendo el azúcar es evitar la pérdida de masa muscular. La sarcopenia es un fenómeno que ocurre a partir de los 47 más o menos años, 2 años. Cuando va decayendo la testosterona, tanto en hombres como en mujeres, empezamos a perder masa muscular. Y el músculo es el órgano que más receptores tiene para llamar a la insulina y que se meta la glucosa dentro del tejido muscular. Entonces, si comemos los delgados, hidratos de carbono, frutas y tal, y perdemos masa muscular, ahí va a ir subiendo poco a poco el nivel de azúcar en sangre. Para que subir tengo perdido la masa muscular. Claro, pues ahí profesionales como José, entrenadores personales que te pongan en marcha y que te indiquen un programa de entrenamiento, de trabajo físico, de fuerza, no es muy importante el de fuerza. La evidencia del ejercicio físico es que reduce las causas de mortalidad por toda causa, eso es una evidencia. Pero después de los 50 años, el ejercicio más adecuado para hacer es el trabajo físico de fuerza. Mantener la masa muscular es un marcador de longevidad, de juventud, de productividad y de calidad de vida. La última pregunta. A razón de lo que me dijiste antes de la próstata, por ejemplo, una persona que yo conozco que tiene en diciembre 0,90 de PSA y en marzo le detectan 3,80, ya es alarmante, ¿no? Esa subida. Aunque no tenga 4. Sí, hay que tener cuidado porque las referencias que te decía, en vitamina D, la mayoría de la población tiene un déficit de vitamina D y los rangos de referencia son entre 30 y 96. Yo veo muchísimos pacientes que tienen 32 o 33 y les han dicho que está bien. Los rangos de vitamina D deberían ser por encima de 80. Pero como allí ponen el papel de 30 a 96 y no sale ninguna flechita, está bien. ¿Y qué medida es en este caso? La vitamina D, entre 30 y 96, dice en el papel, dice Sí, en el papel. claro. O sea, que el urólogo en ese momento lo que tiene que activar y saber por qué ha subido de 0,90 a 3,80 en 4 meses, ¿no? Sí, mira, y de los marcadores tumorales, dicen los propios oncólogos que los marcadores tumorales no son muy definitorios en ningún cáncer, no sirven para ver la evolución de un cáncer, ni para detectar un cáncer. A veces hay falsos positivos, hay fenómenos inflamatorios sin tener células tumorales, sin tener una clínica tumoral y salen altos, y otras veces teniendo tumores salen bajos. Eso lo veo yo, en pacientes que tendrán que tal. Bueno, pero el único marcador que están todos de acuerdo, el mundo científico, los oncólogos, que sí que es específico y es un marcador muy selectivo para ver la evolución de un tumor, es la PSA, el de la próstata. Ese sí. Entonces, ese cambio tan grande, no, por eso las analíticas, cuando a ustedes les salga algo para la analítica, de verdad, gástense el dinero. Hagan ayuno intermitente, ahorran dinero con el ayuno y ese dinero que ahorran se lo gastan en la analítica. Pero, ¿saben qué? ¿Ayuno intermitente cuántas horas son? Ayuno intermitente, el ideal 16 horas. 16 horas. Lo ideal es 16 horas. Pero bueno, 12 horas sería un ayuno intermitente también, 14 ayunos intermitentes. Pero saltarte la cena, a razón del precio de los alimentos, merece la pena. Entonces, miren, hay que hacerse sobre los parámetros que salen mal en la analítica, hay que hacerse analítica cada 4 meses para ver cuál es tu rango. Si va subiendo o va bajando. Eso es súper importante. Puede que la analítica, el 90% de la analítica le salga bien. Si le salen 1 o 2 parámetros mal, merece la pena que cada 4 meses se hagan seriadas de esos 2 parámetros, que no les costará tan caro, de esos 2 solos, sin esperar, si los algunos se los van a pedir. Entonces se hagan esos parámetros y los siguen. Bueno, y así establecemos un rango de referencia entre cómo se mueven ustedes, ¿no? El fibrinógeno, la proteína C reactiva ultrasensible, la lipoproteína A, que son marcadores muy importantes. La homocisteína, un marcador de inflamación, de daño también. Entonces, bueno, pues aquí me tienen. Yo, muchas gracias por la asistencia, porque en definitiva yo tengo una deuda con la sociedad esta donde vivo, ¿sabes? Y así me lo enseñó mi madre, ¿no? A mí se me facilitó mucho las cosas, porque vengo de una familia muy humilde, ¿no? De mamasa y de gente muy pobre. Pero alguien que estuvo delante facilitó el que esta sociedad fuese una sociedad democrática, que hubiese un acceso a la universidad por parte de grupos de la población que no podían acceder de otra manera.
Y yo tengo una deuda con esas personas, ¿sabes? Y son personas anónimas, algunas están, otras no están. Pero puede que ustedes sean hijos de esas personas, o sean parientes, o sean amigos, o simplemente vivan en esta sociedad. Y yo me comprometo a dar una charla cada cierto tiempo, así libre, gratuita y tal, y dar información para que ustedes, no solo se queden ustedes, que puedan difundirla a otras personas y que esta sociedad tengamos más criterios para vivir mejor. Y ustedes sean protagonistas de su propia salud y autogestionen su propia salud sin depender tanto de otros agentes. Y los médicos son válidos, yo estudié medicina, los médicos son buena gente. Y de verdad que hacen un esfuerzo muy grande y estudian muchísimo. Así que pregúntenle lo que ustedes quieran y cuando tengan dudas plantéenselo de la forma más resumida y más sencilla o más humilde posible, ¿saben? También. Y hacen lo que pueden, porque el sistema, yo me tuve que salir del sistema, tenía una plaza fija y mis compañeros decían, vas a perder y tal. Pero es que si no te sales de ahí, no, estás con las manos un poco atadas, porque la industria que está detrás es muy fuerte y nos maneja. Y luego está masificada el centro de salud y no tienen tiempo. Pero crean que son grandes profesionales, ¿vale? Entonces cuenten con ellos, también son los que les facilitan las pruebas, los que les facilitan información, y si se pueden hacer otras cosas, pues ya las veremos, y en las charlas de este tipo, o acudan a fuentes de información así, con otra mirada, ¿vale? Y aquí me tienen, para lo que quieran, y tienen mi teléfono, que no sé si lo copiaron antes, el 922 200079, la consulta está ahí en la Colombia y me tienen a vuestra disposición, pero si quieren llamar por teléfono, preguntar algo. ¿De qué sitio tiene la consulta? Mira, está al lado de Lidl, en los granjeros, al lado de Lidl, en la calle que baja, Lidl, el número 8. El número 8. Número 8. Y el teléfono es el 922 20 Así que si pueden transmitir la información a otras personas, se los agradezco, ¿vale? Porque así llega más información y va despertando conciencia y va gracias a todos.